de los mares y de la tierra, de este planeta. Es el mínimo que damos para mantenernos. Y nuestro esfuerzo en Enduring Earth es asegurar de que esa protección trascienda en el tiempo. ¿Y por qué entonces yo pongo esa palabra trascender en esta primera diapositiva? Porque para nosotros trascender en el tiempo, la sostenibilidad no es solo la conservación. La sostenibilidad tiene que cubrir 5 ejes principales. Y todos ustedes que están aquí, estoy seguro, trabajan en alguno de esos ejes. Para que un proceso de conservación, para que lo que nosotros hagamos sea sostenible, tiene que haber sostenibilidad institucional, política, financiera, socioeconómica y de biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos que esos 5 ejes todos se cumplan y logramos entonces generar los recursos que se requieren para cumplir con un plan de conservación que abarque esos 5. No me voy a meter en los detalles porque es muy técnico, pero lo que les puedo decir es que es muy radical porque en el pasado todos siempre en temas de conservación trabajamos en proyectitis, ¿verdad? Los conservacionistas le llamamos la varicela verde, ¿verdad? Es como ese montón de puntitos verdes en el mapa de pequeños esfuerzos que hacemos por todo lado, pero no son más que una pequeña una varicela, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para pensar en grande? Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. ¿Cómo pensamos en grande? Y solo vamos a lograr uniendo esfuerzos. El mapa, no me voy a detener mucho ahí, de hecho está un poquito aburrido la manera en que está presentado, pero eso es para mostrarles algunos de los países donde estamos trabajando a nivel del mundo y vamos con muchos más, ¿verdad? Este es el inicio. Y a veces uno ve esa lista y dice, bueno, ¿qué tienen en común? Pero, por ejemplo, hace poquito tuvimos aquí en Costa Rica toda la delegación de Mongolia y encontramos que teníamos tanto en común con la gente de Mongolia, a pesar de que ellos son un país sin mar, ¿verdad? Los llevamos a pasear a Coajiniquil y los señores nunca en su vida habían visto el mar, ¿verdad? Tocaban el agua para ver que era salada, nunca en su vida habían visto el mar. Teníamos una historia, a pesar de esa diferencia, una historia muy común de desarrollo de nuestros países, una población similar a pesar del tamaño de Mongolia y una apuesta igual al ecoturismo y encontramos un montón de similitudes. Y eso es lo bonito de trabajar a un nivel global, que empezamos a ver que el mundo es mucho más pequeñito y mucho más parecido entre todos nosotros de lo que nos podemos imaginar. Y ahí vamos, sumando lugares, sumando naciones y sumando esperanzas. Pero lo más lindo de todo esto es que todo comenzó, bueno, tenía este también para enseñarles. Vean la cantidad esta es una lista de algunos de los logos de los organizaciones, los gobiernos, las empresas, todos los que se requieren para hacer conservación. Y quizás por ahí pueden ver incluso el logo de algunas de las empresas con las que ustedes trabajan, porque a fin de cuentas, un esfuerzo de conservación verdadero requiere muchísimos actores. Y lo más lindo de todo esto para mí es que todo esto empezó aquí, en Costa Rica, con un proceso que empezamos hace más de 10 años, hace 15 años, que se llamó Costa Rica por siempre. Y yo dirigí esa iniciativa durante muchos años. Y ese ejemplo de lo que hicimos aquí, ese proyecto que logramos aquí, es ahora el modelo de inspiración para todas esas otras naciones. Aquí hemos recibido delegaciones de personas, de gobiernos que vienen de Kenia, de Bután, como les decía, de Mongolia, de Belice, de todos lados que vienen a aprender de lo que aquí hemos logrado. Entonces, eso es bueno y a la vez nos genera un gran sentido de responsabilidad también. Pero bueno, ¿cómo llega uno aquí, digamos, ahora que yo estoy dirigiendo esta iniciativa y habiendo empezado en Costa Rica? ¿Cuál ha sido mi experiencia, mi viaje, mi odisea que me ha permitido ir aprendiendo para llegar aquí? Y quería empezar con una frase que tal vez muchos de ustedes la han leído en el pasado, que es una frase del Principito, ¿verdad? ¿Cómo nos definimos todos nosotros? Y a fin de cuentas, cada uno de nosotros no es solo su profesión, no es solo su título,
somos una gran suma de experiencias, de momentos que hemos vivido y ante todo de decisiones que todos hemos ido tomando en el camino. Y yo no soy diferente a nada de eso. He sido formada por toda una suma de experiencias, de oportunidades que me han permitido ir creciendo y conociendo más este tema de la conservación. Porque a fin de cuentas, como les decía, la conservación abarca todo. Entonces, sí, soy abogada de profesión, pero yo diría que más bien deformada como abogada, de formación, diría yo. Nunca he trabajado verdaderamente directamente en el derecho, aunque creo que el derecho es importantísimo porque las reglas están ahí para ser cambiadas y están ahí para ayudarnos a romperlas y a recomponerlas. También me considero que para este trabajo me he vuelto política, ¿verdad? Entonces, mucho desde tener que sentarme con el rey de Inglaterra a hablarle sobre la importancia de cómo, de la permanencia para la conservación, hasta, bueno, yo creo que aquí ustedes tienen Amazon aquí, ¿verdad? Sentarme con Jeff Bezos a hablarle sobre la importancia de que dirija mucho de su dinero también a la conservación, hasta trabajar con personas de comunidades locales y con líderes locales y convencerlos de trabajar en esto. Desde ahí hasta trabajar también como capacitadora, psicóloga, tratando de convencer a la gente de trabajar a favor de este mundo. He trabajado como, ¿qué más? Bueno, he tenido, yo diría que son una gran cantidad de disciplinas financieras, viendo números, ¿verdad? Mucho del trabajo que uno hace es convencer a los gobiernos, convencer a las instituciones financieras de un país para cambiar las cuentas, para buscar nuevos modelos, una palabra que usó Noelia en su introducción, innovación, ¿verdad? Todo el tiempo innovar en financiamiento para la conservación, de dónde podemos sacar la plata, qué más podemos inventar, ¿verdad? Ahora estamos trabajando haciendo conversiones de deuda. Bueno, si trabajamos con un banco y el banco le compra la deuda al país, pero le hacemos una conversión de deuda porque le hacemos una garantía para que el tamaño de la deuda baje y con eso nos ahorramos plata y esa plata la metemos en la conservación. Buenísimo. Entonces, de repente estamos haciendo conversiones de deuda de $1 billón para Galápagos. Siempre, siempre, siempre pensando, innovando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que a fin de cuentas, uno se forma en una disciplina tal vez, pero va aprendiendo y adquiriendo conocimiento a través de tantas otras cosas que uno aprende en esta vida, negociadora. Esa foto es en el momento justamente en esa cumbre de biodiversidad donde celebramos ese gran logro a nivel global, mucha negociación multilateral. ¿Se imaginan cambiar la mentalidad de cientos de países para aportar que cada uno se comprometa a temas de conservación? Muchísimo trabajo con la gente, trabajo con niños, y a fin de cuentas eso es lo que nos mantiene siempre emocionados. A mí lo que me encanta del trabajo es que todos los días es algo nuevo que estamos haciendo, es otra disciplina que estamos agregando a todo lo que hacemos. Y a fin de cuentas eso nos hace quienes somos, esa suma de experiencias que todos vivimos. Y que además me ha dado la dicha de poder vivir con, como decía Noelia, ¿verdad? Tener la oportunidad de visitar tantos lugares, de maravillarme y asombrarme con tantas cosas maravillosas que ofrece este mundo. Momentos, yo creo que Álvaro les va a contar, ¿verdad? Yo andaba en África hace poquito, yo también, y bueno, o sea, esos momentos que uno tiene de agradecer lo maravilloso que tiene este mundo y vivirlo profundamente en el corazón y despertarme todos los días de mi vida sabiendo que me despierto por tratar de hacer este mundo un mundo mejor. Entonces, eso para mí es una lección de vida y creo que para todos ustedes, nosotros nos formamos en algo, pero tenemos la posibilidad de sumarle tanto a eso en lo que nos formamos y ojalá que conforme vayamos
sumándole nuestros aprendizajes, siempre innovando, buscando nuevas cosas que hacer, lo hagamos con pasión, porque a fin de cuentas, esta es una frase que a mí me encanta de una poeta que escribe muy lindo, y a fin de cuentas tenemos una sola vida, única, salvaje, preciosa, maravillosa, en la cual tenemos tantas oportunidades de seguir creciendo y de seguir formándonos. Yo me acuerdo en las épocas en que yo entré a la universidad, que uno estudiaba para hacer una cosa, o abogado, o doctor, arquitecto, ¿no? Eso eran las opciones. Ahora vemos que hay tantas oportunidades de ir mezclando todas estas disciplinas, estas profesiones y hacer nosotros mismos nuestro propio ingrediente, con nuestros propios ingredientes es a lo que queremos llegar. Y eso de los ingredientes es muy importante porque a fin de cuentas lo que le agrega esa chispa a la vida va a ser si logramos además agregarle ese ingrediente secreto. Yo tenía un profesor en la universidad que siempre decía que a fin de cuentas eso es como el ingrediente secreto del pan bon. Él siempre decía, bueno, ustedes han comido pan bon, ustedes se han dado cuenta que aunque usted a alguien le dé toda la receta del pan bon, usted nunca le va a saber igual. Si yo estoy convencido de que hay un ingrediente secreto que nunca le comparten a uno, que le ponen al pan bon. Bueno, ese ingrediente secreto es esa chispa, esa motivación que sentimos cada uno de nosotros, que es el que le pone esa salsa a la vida y que permite que esa suma de nuestras experiencias verdaderamente tenga un mayor impacto y mayor felicidad en lo que hacemos. Y para mí ese ingrediente, y yo creo que tal vez para muchos de ustedes también, es cómo recuperamos el asombro en nuestra vida. ¿Dónde encontramos ese asombro, esa cosa que nos mueve, esa cosa que nos llena, ¿verdad? En el caso de Álvaro estoy seguro que es ver, ¿verdad? Cuando yo tomo una foto, yo digo, la manera en que está cayendo la luz, el sol, los animales, ¿verdad? Ese asombro que yo personalmente encuentro en la naturaleza, pero que cada uno de ustedes puede encontrar en algún lugar también. Y recordar siempre que ese asombro y es esa chispa que permite que esa otra mezcla de ingredientes, de disciplinas, de profesiones, de acciones, se unan para hacer de nuestra vida una vida que tenga mayor impacto y que tenga mayores valores y que la disfrutemos más. Bueno, esa es una frase a mí también que me gusta mucho de Galeano, ¿verdad? En un mundo de plástico y de ruido, quiero ser de barro y de silencio. Busquemos siempre esa conexión, porque ahí vamos a encontrar paz, vamos a encontrar asombro, vamos a encontrar muchas veces esa felicidad o ese consuelo que podemos necesitar. Estamos en un país bendecido por la naturaleza, en donde cualquier fin de semana podemos encontrar ese asombro en una caminata que nos lleve a una catarata, en una tarde viendo un atardecer, metiendo los pies en el mar. Tenemos esa posibilidad de encontrar y recuperar siempre ese asombro y ver cómo lo incorporamos a nuestra vida. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que hay 4 valores por los que yo me he guiado y he tratado de guiar mi vida, mi carrera, mi experiencia y que me ha llevado a los lugares en que me ha llegado y que me ha dado el privilegio de conocer tanto este mundo, tantas personas de este mundo, tantas comunidades. Y esos valores los llevo muy cerca de mi corazón y se los comparto porque yo creo que todos nosotros tenemos que tener nuestros propios valores. Trabajamos mucho, todas las empresas para las que ustedes trabajan, estoy segura que tiene una lista de valores, ¿verdad? Siempre se hacen ejercicios y planificaciones estratégicas y objetivos, misiones, visiones, etcétera. Y sí, está muy bien. Pero si esos valores son nuestros y son los valores por los cuales nosotros nos dirigimos también, puña, qué bien se siente vivir la vida con coherencia y con consecuencia y saber que lo que uno está haciendo está teniendo un impacto. Primero, la permanencia, o sea, saber que a fin de cuentas cuando hagamos una cosa va a tener un impacto duradero, positivo o negativo. Y a mí me encanta y yo
pienso en los grandes logros de mi vida, que además de mis hijos, está mi hija, pero yo pienso, bueno, me gusta pensar, hay áreas protegidas creadas, ¿verdad? Cuando creamos el área protegida Bahía Santa Elena, en Coajiniquil, cuando celebramos la creación de la nueva área marina alrededor de la isla del Coco, momentos que yo sé que van a llevar a la permanencia. Yo sé que mis nietos podrán ir y gracias a un esfuerzo que todos están ahí por siempre. Entonces, siempre pensar más allá de las consecuencias que tiene para nosotros, cómo pensar en la permanencia de nuestras decisiones. Nuevamente, porque a fin de cuentas somos una suma de decisiones. Y la trascendencia. ¿Qué podemos hacer para tener impacto? Y ese impacto puede que no todos nosotros vayamos a tener un impacto global, pero podemos tener un impacto en una persona, podemos tener un impacto en nuestra familia, podemos tener un impacto en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, podemos hacer una diferencia siempre. Y si uno vive pensando en cómo lograr un impacto positivo, le cambia a uno el chip de cómo uno trabaja y cómo uno piensa. Coherencia. Qué importante ser coherente con lo que hacemos. Yo veo que en el tema de la conservación todo el mundo, ay sí, qué barbaridad, que todo lo que está pasando, ojalá que alguien esté haciendo algo. Bueno, a mí me hace mucha gracia porque yo a veces pongo cosas, digamos que pongo en redes sociales y pongo un comentario bonito, positivo de algo y van los likes, pero comento algo de no a la pesca arrastre, vean qué barbaridad, que el último informe indica que bueno, en 20 años ya no vamos a tener peces en el mar, etcétera. Y nadie comenta, nadie quiere oírlo, nadie quiere oírlo. ¿Por qué? Porque es más fácil darse la vuelta. Y eso me pasa todo el tiempo. Y eso no es ser coherente, porque coherente es vivir también para hacer un cambio en eso, es aportar a ese cambio, ¿verdad? Y esa coherencia puede ser a nivel de cómo yo mismo actúo en mi quehacer diario, cómo yo tomo decisiones propias desde reciclar hasta ahorrar energía, hasta ver cómo incorporo esto en mi trabajo de todos los días, hasta institucional, ¿verdad? Hace poco estaba yo en un sobrevuelo por la península de Osa y bueno, iba con una gente del gobierno, íbamos viendo así por la avioneta, pasando por encima del humedal Terra Sierpe, ahí todo el humedal que son los riñones, los humedales son los riñones de nuestro país, o sea, sin eso no, nuestra naturaleza no puede sobrevivir sin esos riñones. Y se veía desde el aire, uno puede ver, ¿verdad? Tantos impactos, la cantidad de plantaciones, de palma y de arroceras y todo que se siguen metiendo entre los humedales. Entonces las personas con las que yo iba al gobierno, que eran del MINADE, me decían, hay que hacer algo, necesitamos más plata para salvar los humedales. Y yo pensaba, ¿dónde está la coherencia política de este gobierno o de cualquier otro gobierno cuando es el mismo gobierno el que otorga los permisos para la destrucción de los humedales y después le pide uno la plata para ir a rescatar los humedales? ¿Dónde está la coherencia? ¿Cómo es posible que nosotros que luchamos por este tema nos pasemos día y noche convenciendo, buscando plata, recaudando? Esa es otra cosa que hago, recaudar todo el tiempo plata. Y por otro lado, podríamos con un poco de coherencia tener un impacto aún mayor. Entonces, seamos siempre coherentes en cómo hacemos nuestro trabajo. Y consecuencia, porque a fin de cuentas, todas las decisiones que tomamos tienen su consecuencia. Ya para ir cerrando, porque sé que ya se me pasaron los 20 minutos, eso mismo está expresado en una frase que siempre me ha gustado desde hace muchísimos años, que es una frase de Gabriela Mistral. Por favor, no esperemos que alguien más haga las cosas por nosotros, porque todos están pensando lo mismo. Alguien más lo va a resolver, alguien más lo va a hacer. Ay, qué dicha que hay gente así como vos. A mí se me dice, qué dicha que hay gente como vos haciendo esas cosas. Qué dicha, qué bonito. ¿Verdad? Muchas veces las personas me dicen, no sé exactamente qué es lo que haces, no entiendo, pero qué dicha que lo estás haciendo, qué dicha, seguí. Pero a fin de cuentas, nunca lo vamos a lograr si simplemente pensamos que alguien más va a hacer ese cambio.
Está en cada uno de nosotros lograrlo y convencer a otros para hacerlo. Está en cada uno de nosotros saber plantar ese árbol, ¿verdad? De una manera tal vez metafórica, pero sí plantar ese árbol y apartar la piedra del camino para ser cada día mejores. Entonces, los dejo nada más con otro pensamiento que es, todos nosotros, si nos comprometemos, podemos cambiar el mundo. Somos los únicos que lo podemos lograr. Y nunca dudemos de que uno de los que estamos aquí, cada uno desde nuestra trinchera, cada uno desde su profesión, financieros, abogados, políticos, bueno, aquí debe haber por lo menos unas 20 profesiones representadas. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y ojalá todos podamos trabajar siempre con esa motivación y con ese ímpetu por hacer ese cambio en este mundo, dejar un mundo, trascender en este mundo, trascender con impacto, con valores, con coherencia, con las ganas de hacer siempre bien las cosas, todos los días cuando nos levantamos coherentes y pensando en cómo podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Y yo agradezco que gracias a todas esas experiencias de mi vida tengo la oportunidad de hacerlo. Es una bendición que lo pueda hacer. Y ojalá que todos ustedes encuentren siempre también ese camino que les lleve a hacer ese cambio por un mundo mejor, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, nuestros amigos y por el futuro de este planeta, que es el único que tenemos y que tanto amamos. Muchísimas gracias. Ay. Todavía me da un poco de nervio cuando lo veo. Es muy interesante. Ustedes saben que lo que más me gusta de lo que he estado haciendo con mi trabajo ha sido un poco conocer el por qué la vida me ha puesto a hacer todos estos retos interesantes. Y definitivamente ese pequeñito que está ahí, que es un pichón de águila arpía, tal vez la segunda águila más poderosa del mundo, por lo menos de las garras más poderosas que hay, y el por qué uno hace ese tipo de cosas y a los lugares que uno se mueve. El águila arpía es una de las águilas más poderosas del mundo, tiene una garra que es impresionantemente poderosa, incluso pueden comer monos, pisotes, agutis, comen de todo lo que otra águila usualmente le hace el feo. Y para poder conocerla tuvimos que movilizarnos por toda la parte de la floresta amazónica y llegamos a un pequeño pueblito que se llama la Alta Floresta, y que ya ahora en Brasil un pueblito es una ciudad, son enormes, y nos movilizamos más o menos unas 14 horas desde donde nos dejó el avión hasta el punto donde estaba el nido del águila arpía. Este tipo de trabajos que usualmente es lo que he estado haciendo por los últimos 12 años, es ponerle un poquito de cara o ponerle un poco de contexto un poquito más a lo que nos estaba contando Svenka ahora, que es básicamente la naturaleza y la conservación. Ya nos hablaron muy bien y de hecho estoy fascinado, tienes que contarme muchas cosas más sobre ese proyecto. Ya nos contaron todo el esfuerzo que se hace para proteger esa biodiversidad. Bueno, creo que un poquito mi trabajo es ponerle cara a esa biodiversidad. Pero cuando yo estaba trabajando en cómo lograr un rumbo en la fotografía, por supuesto tuve que inspirarme en un par de casos en particular. Leí muchísimos, pero les voy a contar dos casos muy en particular que fueron los que más me movieron a continuar por la senda que tomé en mi trabajo. El primero es Carlton Watkins, este señor que está acá, hacía fotografía de naturaleza espectacular, básicamente unos pocos años después de que Daguerre inventó la fotografía como tal, después de los daguerrotipos. Entonces, para que en los 1800, mediados finales, Carlton Watkins hiciera fotografías de esta calidad, bueno, yo ni siquiera sé cómo diantres podía lograr algo así. Tenían que caminar por el bosque horas con unas placas metálicas que hacían reacción con la luz y presentaban estas fotografías. Y estas fotografías son las que influyeron para que Lincoln, el presidente, hiciera las primeras áreas de conservación. Entonces quiere decir que la fotografía sí funciona como una herramienta de conservación. Eso fue muy interesante. Pero cuando descubrí un poco más adentro la historia de este señor que está aquí, que es Peter Dombrowskis, me di cuenta que definitivamente eso es lo que quería hacer. Quería
poder lograr que la fotografía fuera bien como tal una herramienta valiosa. Peter Dombrovskis es un fotógrafo un poco periodista, un poco conservacionista, lastimosamente ya falleció, pero Peter Dombrovskis se dio cuenta de que iban a hacer una represa hidroeléctrica gigante en Tasmania, él es australiano, y cuando se dio cuenta de lo que iban a destruir en ese momento con esa represa, decidió, en vez de levantar su voz y hacer toda una huelga, decidió irse con su cámara y conocer el punto donde iban a hacer esta destrucción para lograr toda esta represa hidroeléctrica. Y es muy interesante cómo su trabajo fotográfico hizo una revolución social que terminó en la creación del Parque Nacional de Franklin Gordon Rivers. Es un parque nacional que hoy en día protege todo lo que en su momento iba a ser destruido. Un trabajo fotográfico no solamente con mucha calidad técnica, vamos a hablar horas de la belleza del color, de la fotografía, de todo, pero en realidad también lo más importante fue lo que se logró al final, gracias al trabajo de Peter Dombrovskis y la creación del Parque Nacional Franklin Gordon Rivers. Pero bueno, mi nombre es Álvaro Cubero, como les estaban contando. Yo nací en Esparza, aquí como una hora y media, un pueblito de 37 grados, 38 grados más o menos, y pues la vida me ha llevado por diferentes rumbos. No sé por qué se empeña en seguirme poniendo en lugares bastante altos, a pesar de que no me gustan mucho las alturas. Y he tenido que pues echar para adelante, ¿no? Con todos esos trabajos interesantes y que me han llevado por ahí a andar para arriba y para abajo. Si escuchan por ahí, el que estaba haciéndome como quien dice, el apoyo moral, era nuestro guía que vio que en algún momento tal vez no iba a cruzar, pero bueno, lo logramos al final. Tengo más o menos unos 12 años de trabajar en fotografía de conservación, de vida silvestre, trabajar en fotografía, en turismo fotográfico también, muchísimas personas que me acompañan en algunos de los viajes que hacemos. Y he tenido la oportunidad enorme, que eso es una oportunidad que la agradezco demasiado, oportunidades de la gente de National Geographic en Italia que han estado observando un poco el trabajo, la gente del Smithsonian que también de repente por ahí nos ha dado la ventana para poder mostrar un poco de Costa Rica. La Universidad Complutense de Madrid fue la primera que creyó en traerles un fotógrafo enfrente y ponerles fotografías de Costa Rica, que se agradece muchísimo. Es súper interesante porque terminé aquí gracias a Keylor Navas. No lo conozco, nunca a mí, estoy seguro que él no me conoce a mí, pero cuando Keylor Navas fue al Real Madrid, en España les interesó muchísimo la biodiversidad de Costa Rica y empezaron a llamar gente de Costa Rica para que diera conferencias y hablara de la biodiversidad de Costa Rica, así que muy agradecido, si en algún momento me ve por ahí. También, por supuesto, la gente que yo agradezco un montón a la gente de TED, de los TEDx, que son una tipo de asociación conjunta de los TED Talk, que me dieron la oportunidad de estar en el TED del 2016. Déjame que no está funcionando esto. Creo que toqué algo. Ya. Que me dieron la oportunidad de estar en el 2016 hablando de quetzales. Si van a YouTube, busquen por ahí el TED Talk del 2016. Fue súper interesante ver a todas las personas. De hecho, me tocó en medio de un astronauta de Puerto Rico y un súper arquitecto que está haciendo un trabajo en Bélgica. Y yo decía, ¿qué es fácil? Yo conversándole enfrente a la gente estas cosas. Esa muchacha va para Marte dentro de 2 años y yo aquí hablando, no sé, de quetzales. Y la gente le emocionó muchísimo saber esas cosas y saber que en Costa Rica tenemos tantos quetzales. No sabían que habían quetzales a 1 hora en carro desde el lugar donde estábamos haciendo la presentación. Y me llamó muchísimo la atención, tanto así que fueron lo suficientemente valientes para invitarme en el 2020 y volvimos a hablar un poquito más. En ese caso hablamos de los perros salvajes, pero fue muy bonita. Esas oportunidades son las que hacen que esté tan enamorado de esto que hago, que es básicamente estar en un país donde es un patio de juegos para los fotógrafos y los amantes de la naturaleza. Costa Rica, en sus 51.100 kilómetros cuadrados, se ha dicho muchos datos interesantes entre el 5 punto algo y el 6% de la biodiversidad. Sin embargo, lo creo y siempre creo fervientemente que lo que de verdad convence a la gente son los gráficos y las fotografías. No, pues por supuesto. Entonces, ese puntito es Costa Rica. Ahí está, por si no sabían. Y tal vez ahí lo acerco un poco más, por si acaso no lo veían. Y veamos dentro de tal vez un lugar como Estados Unidos, ¿dónde está Costa Rica? ¿Ok? También un poquito más de contexto, si alguien viene de Europa, entonces ¿dónde está Costa Rica? Ahí está, en medio entre Bélgica y Francia y Alemania. No me pregunten por qué lo puse ahí. Dentro de esa celeste hay más biodiversidad que todo el continente europeo. Entonces es muy interesante saber eso. Hay más aves, más especies de aves dentro de lo celeste que todo el continente europeo. Entonces es como uno se da cuenta de qué tan increíblemente afortunados somos de estar en Costa Rica, ¿no?
tenemos anfibios, reptiles espectaculares, tenemos las ranitas, famosas ranas de cristal, tenemos los famosos perros, un poco los conozco yo, sin embargo después me enseñaron que lagartijas de casco o helmet lizard. Tenemos, bueno, ¿por qué a las ranitas de cristal les dicen de cristal? Básicamente se les ven todos los órganos internos. Todavía hay otro género que se llama Yanonobatrachium. Este sí, Yanonobatrachium, pero es Dianae. Es una especie recién descubierta en Costa Rica hace en 2013 para acá. Pero hay otras especies, por ejemplo, la Valeroy, está mucho más transparente, tanto que se le pueden ver los huevos cuando la hembra tiene huevos internos. Y es súper interesante porque el corazoncito se le ve latir el tuc, tuc. Súper bonito. Te lo recomiendo muchísimo. Pueden ver ranas de cristal aquí en Heredia. Se van un toquecito más para arriba, ahí en Santo Domingo, un poquito más para el bosque y por el Inbioparque, lleno de ranas de cristal. Por supuesto, la ranita blue jeans, que son unas ranas hermosísimas, tóxicas. Todo lo que es el género de Dendrobatius es espectacular aquí en Costa Rica. Y algo tan normal como una iguana de las comunes silvestres, las que a veces uno espanta que hay por la casa, que dan oportunidades fotográficas increíbles, ¿no? También tenemos un mundo de aves, que mucha gente viene al país buscando aves, buscando desde ese rualdo que está ahí hasta el maravilloso quetzal, que siempre tendrá un espacio especial en mi corazón, y hasta gente que me dice que no conocía algunas aves que de repente existen en Costa Rica, como el pájaro estaca, pájaro que básicamente vive su vida mimetizándose, pareciendo un palillo ahí parado. Y ese es un pichón del pájaro estaca. Interesante cómo logra que el pichón desde que nace hasta los 3 meses se quede en esa posición. Yo tengo 2 hijos y no lo logra así de fácil. Y, por supuesto, los zopilotes. Los zopilotes, mucha gente me dice que no les gustan los zopilotes, hasta que no conocen al zopilote rey. Hermosísimo. Entonces, ese grupo de aves es algo que llama muchísimo la atención acá en Costa Rica. Muchas otras, dentro de las familias de esas aves, también, perdón, de la familia de esos animales también encontramos los mamíferos. Esa sección la trato de pasar rápido porque son dificilísimos de fotografiar, entonces tengo apenas algunas fotos de eso. Por supuesto, los murciélagos, que me imagino que todos sabían que los murciélagos son mamíferos. Sí, sí, todos dicen, sí. Tenemos, por supuesto, también los monos hermosísimos. Por ejemplo, la población que tenemos en el sur, en el Pacífico Sur, de monos ardilla. Tenemos también algunos gatos. Este es un gato muy interesante que se estuvo viendo por el Parque Nacional Volcán Arenal. Hace rato que no lo veo. Está un poco acostumbrado a los humanos. Tiene una historia entre humanos salvaje, ya que fue criado desde pequeño por humanos. Sin embargo, después empezó a continuar yendo al bosque y después no se le vio más. Quiero creer que se adecuó muy bien al bosque porque lo vieron llegar con crías en algunas de las ocasiones. Así que una excelente historia. Le llaman tica. Y nuestras dantas. Las dantas son algo hermosísimas. Las personas que quieren ver dantas, el Parque Nacional Corcovado, hermosísimo. Parque Nacional Braulio Carrillo, también precioso. Y por supuesto, hablamos de por qué todo este loco que está hablando frente a ustedes les cuenta sobre todas estas especies. Y es porque funciona muy bien como una herramienta de conservación la fotografía. El fotógrafo Arnold Newman, que no era de naturaleza, siempre decía esto muy interesante: hacemos fotos con nuestro corazón y nuestra mente. La cámara es solo una herramienta. O sea, la cámara es una cuchara, una máquina de cortar el césped, una silla, una computadora, es una herramienta, no hace nada. Me encanta cuando dicen, esa cámara hace unas fotos, bueno, yo la pongo en el suelo y no hace nada. Pero es una herramienta muy, muy interesante que nos sirve para mostrarle a las personas qué hay allá afuera, desde fotoperiodismo hasta fotografía de naturaleza. Cuando nosotros hablamos de una fotografía como tal, y lo que me he estado dando cuenta en estos 12 años, es que muchas personas se sienten sobresaturadas de malas noticias. Y eso me sucede mucho. Yo soy una persona súper ansiosa y me sobresaturo. Básicamente, si paso una semana de esas terribles, de esas que el lunes matan a 100 elefantes en Botsuana y el martes en Costa Rica se descubre que hay un río lleno de mercurio, que los peces flotan, y los miércoles, yo ya no aguanto el miércoles. Ya por ahí el miércoles, jueves, apago las redes sociales, me meto en el bosque y no quiero saber más de esas cosas. Y me di cuenta que la fotografía ayuda a ponerle cara a esos problemas y la hace un poco más digerible. Nuestras mentes están hechas para ser felices. Eso es lo que queremos ser en nuestra vida. Queremos ser felices. Yo no quiero que me recuerden que mataron 100 elefantes en Botsuana, a pesar de que sucede. Y yo empiezo a bloquear esas cosas y no quiero ayudar. Ya estoy cansado que me digan que a las tortugas les sale una pajilla por la nariz. Es horrible. Por supuesto que es horripilante. Pero me llego a saturar de esas cosas como ser humano y no se sientan culpables. Es parte de lo que somos, es parte de lo que queremos ser, y eso que es, no queremos pasar tristes por eso.
tenemos que escuchar la noticia en la mañana y en la tarde hacer nuestra vida normal. Y es por eso que muchas veces las personas no queremos ayudar. No digo que sean todos los casos, pero muchas veces no queremos ayudar porque estamos hartos, no queremos saber más de esas cosas. Y cuando la fotografía empiezo a presentarles una historia con la fotografía, el video también sirve muchísimo para eso, me doy cuenta que hay como un pequeño impacto o gran impacto visual. Hace muchos años eran las galerías de arte, donde la gente iba a ver. Hoy en día el mayor impacto que yo puedo aspirar como fotógrafo es que ustedes hagan así, wow, y sigan. Eso es el mayor impacto que puedo lograr hoy en día con las redes sociales. Si ustedes se detuvieron un segundo a ver mi foto, pues duraron menos de 0.5 segundos, que fue lo que duraron haciendo el scroll en Instagram. Y básicamente ese impacto visual, ese wow, logra que ustedes puedan tener una conciencia. Empiezan a ver cuál es el problema, qué está sucediendo, por qué en esa foto me sentí incómodo, por qué me sentí mal, por qué en esa fotografía presentaban eso, por qué esa fotografía del oso polar en un casquito de hielo así pequeño me hizo sentir mal, qué es lo que está pasando, por qué es tan pequeño ese casquito de hielo. Y nos logre hacer un cambio positivo. Entonces hay como una escalerita, ya vieron, desde el inicio de una intoxicación de información nos sobresaturamos hasta el momento que logramos ver un cambio positivo en nosotros. Y es por eso que la fotografía ayuda a eso. Porque no me gusta cansarlos, mi idea siempre es mostrarles esto con ejemplos. Y les voy a presentar a Boswell. Boswell es ese paquidermo que está ahí, enorme. Como en África hay países increíblemente saturados de elefantes, como por ejemplo Zimbabue, por ejemplo Botsuana, y hay países que están luchando porque quieren elefantes. Entonces es todo un problema. África es uno de los mayores problemas que se han visto en conservación versus no conservación. La gente dice, no, cuando vas a Zimbabue y hay 30,000 elefantes en el Parque Nacional de Hwange, dicen, no, pues los elefantes están súper bien, mira, hasta hay un montón, deberían dejar que unos cazadores vengan, los maten, pues, un poquito más de dinero, no pasa nada. Después vas a otro país donde desean tener elefantes y no hay ni un solo elefante. Boswell vive en una zona súper estresada por la cacería legal. Hablemos de, existen poachers que son cazadores ilegales y existe cacería legal, cacería donde pagas y matas. Boswell está en una zona que es bastante fuerte, se llama Manapools National Park, en la parte de Zimbabue, pegando casi con Malawi y pegando con Zambia. Este pequeño lugar es uno de los pocos lugares donde puedes hacer el safari a pie, que es de los safaris más espectaculares que me ha tocado hacer. Básicamente lo mismo que andar en el carro, pero te puede comer el león. Ese le agarra esa emoción, es como lo que uno anda buscando, ¿no? Andas haciendo ese tipo de safari a pie. Y como ves, todos nuestros animales están en completo contacto con nosotros. Eso es la tienda de campaña, el muchacho me la está limpiando un poco y pues por supuesto ahí tenemos a seguridad afuera. Tenemos a Hippie, que es un hipopótamo que decidió que el campamento es parte de su ambiente, además de que el campamento está enfrente del río Zambezi, que es un río espectacular, lleno de hipopótamos y cocodrilos y demás, y hace que este lugar sea tan salvaje. Además de que podemos encontrar animales en contacto con nosotros en la naturaleza, podemos hacer fotografía desde nivel de ojo, que eso para los fotógrafos lo es todo. Nosotros los que nos gusta la fotografía, el video, sabemos que queremos estar a nivel de ojo con los animales. Eso me ha llevado muchísimas cosas muy estresantes, pero cuando termino de hacerlos como, wow, lugares que no le cuento a mi mamá que estuve, y lugares donde hago cosas que tal vez no repetiría en mi vida, pero que me han logrado tener algunas fotografías de las más interesantes. Conociendo en Manapools acerca de todas estas cosas, acerca de todas estas personas que te llevan a conocer esta vida silvestre, que ponen su vida en riesgo todos los días, no solamente cuando yo voy, todos los días están haciendo eso. Conozco historias que valen mucho la pena contar. Y por eso es que quería contarles hoy sobre este pequeño ejemplo, sobre este pequeño elefante de 6 toneladas. Básicamente, Boswell es un elefante con ellos le llaman un medium tusker, que tienen unos colmillos bastante decentes. No son los big tuskers que hay, por ejemplo, en Tsavo o en Amboseli, en Kenia, pero sí ya son bastante decentes. Esto que tiene en la parte de arriba es básicamente un collar que le han puesto a algunos elefantes. Por ejemplo, este es Freder Stark, que es otro bastante interesante elefante, pero que no tiene este collar. El collar no evita nada, porque si un elefante entra dentro de la zona de cacería, chao, el elefante no puede decidir. Si el elefante casual llega a la zona de cacería, pues básicamente están en todo su derecho legal de matarlo como básicamente parte de la cacería. Pero lo que ha hecho que le pongan un collar a Boswell
es para alertarle a los guías locales, cazadores, que es muy importante conservar la vida de él. Boswell ha tenido ya, pues andará por los 65 años. Y Boswell ha andado por estas praderas en el Parque Nacional de Manapulls por muchos años. Resulta que Boswell empezó a encontrar interesantes las partes más altas de los árboles de acacia. Fue donde empezó a darse cuenta que está lo más rico, digamos así. Y él empezó a hacer diferentes movimientos para lograr alcanzar esas partes tan altas. Y Boswell empezó a darse cuenta que todavía más alto que lo que él llegaba, donde llegan las presumidas jirafas, es lo que él quería. Y empezó a hacer algo que muy pocas veces se había visto en los elefantes y hasta el día de hoy se ve muy, muy poco. Y es lograr hacer que cuando él pone de pie, esas dos grandes patas de atrás mantienen todo el peso de las 6 toneladas y se para en 2 patas. Algo que sabemos que los elefantes hacen porque han visto mucho el circo, pero no sabíamos que lo hacían de manera completamente salvaje. Y es por eso que Boswell es un elefante ejemplar, muy, muy interesante, y lo tratan de proteger. Toda la atención que Boswell ha traído hacia el Parque Nacional de Manapulls ha hecho que los loches de turismo se hagan más grandes y los loches de cacería se hagan más pequeños. Las zonas de concesión de cacería se hagan más pequeñas y las zonas de protección se hagan más grandes, porque lastimosamente les voy a contar un secreto: para la conservación se necesita dinero. Si no hay dinero, no hay conservación. Eso es algo que la gente a veces no logra entender. He escuchado tantas personas: no, pues conserven esa montaña que está ahí. ¿Y cómo hacemos? No, pues déjela, ya solita sabrá qué hacer. Pues no sé, o sea, nosotros solitos no supimos qué hacer cuando destruimos todo. Entonces es importante que la gente sepa que se ocupa dinero para la conservación. Y esto ha hecho que gracias al turismo, gracias a los fotógrafos, los que quieren ir a hacer esa foto, estos lugares tengan muchísimo más recursos y ahora le puedan decir al gobierno: mire, ahora sí, tenemos tanto dinero como las zonas de cacería, denos más espacio. Y eso hace que indirectamente nosotros, visitando estos lugares, habrán muchos otros ejemplos como esto en Costa Rica, tal vez más pequeños, no como ese enorme Boswell, pero que también valen la pena poder organizar y hacer. Cuando nosotros vemos todo este montón de historias que me encanta contarles a la gente, a veces pensamos que ir a África es muy complicado y que es demasiado caro y que, por supuesto, o sea, personalmente yo creo que no hay necesidad de que vayamos ya a África todos a ver a Boswell. Los invito, pero es muy, muy, muy interesante que aquí en Costa Rica hay muchísimos otros ejemplos de cosas que vale la pena conservar. Por eso es tan vital que ustedes hagan esa visita, ese viaje que estaban posponiendo desde hace semanas para ir a este pequeño lugar ahí en Guanacaste, ese pequeño lugar en Limón, ese pequeño lugar en Cartago, ese pequeño lugar en Heredia, en Punta Arenas. Si van a Esparza me saludan. Y básicamente hagan ese turismo local, esa parte de visitar. Y si lo logran hacer de una manera bastante interesante, bastante responsable, pueden ayudar a esta gran conservación. No pospongan más esos planes, esas ganas que tienen de ir, de visitar, de lograr recuperar esa capacidad de asombro que nos contaban ahora, para que ustedes también puedan descubrir estas especies tan hermosas. Muchísimas gracias.